Queremos hablar de cosas que no se hablan. Por eso, te invitamos a ser parte de conversaciones profundas con nuestros expertos en psicología. Bienvenidos a nuestro podcast No Necesariamente, un podcast creado para ti. Hola, muy buenas tardes con todas las personas que nos ven desde el otro lado de la pantalla. Les doy la bienvenida a un episodio más de su podcast favorito, No Necesariamente, un espacio creado desde Ánimo para hablar de aquellos temas de salud mental que no necesariamente los tocamos. Recuerden, soy Andrés y les doy las gracias por estar acá. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, como cada uno de nuestros invitados. Está acá Francis Almeida, es una de nuestras profesionales que trabaja acá en Ánimo. Bienvenida, Francis, te agradezco por estar acá. Más bien, qué gusto, gracias por invitarme. Creo que es un espacio excelente para tocar temas de los que no necesariamente se habla. Le recuerdo, Francis Almeida es una de nuestras psicólogas clínicas y que hoy está acá como experta y quien nos va a hablar acerca de un tema que paradójicamente se ha visto muy reflejado en nuestras redes sociales. Y mucha gente nos ha escrito acerca del TLP, pero claro, ¿qué es el TLP, Francis? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, a ver, el TLP en sí es un trastorno mental caracterizado por comportamientos, conductas inestables, ¿sí? Pueden haber una variedad de conductas que se pueden presentar dentro del TLP, tal como la cuestión de autolesiones, de una inestabilidad emocional constante, generalmente tienen una cuestión con la regulación emocional muy compleja, porque les es muy difícil controlarse cuando entran en un estado de emoción. ¿Pero qué significa TLP? Literalmente las siglas significan trastorno límite de la personalidad. Y justo este límite implica el irse a los extremos, básicamente. Okay. Tiene una variedad, como te digo, de síntomas que son muy diferentes en cada una de las personas. Pero transversalmente lo que significa, lo que implica es que hay una dificultad persistente de la persona para poder estar estable. Interesante. ¿Cómo se manifiesta este trastorno límite? ¿Y qué significa esto de que es una enfermedad mental, que es una patología? ¿Qué implica esto? ¿Qué implicaciones tiene para aquellas personas que ya han sido diagnosticadas con esto? El hecho de que sea un trastorno mental significa que básicamente afecta a varias áreas de su vida. Tiene una cuestión significativa con respecto a sus relaciones interpersonales. Les es muy difícil sostener relaciones estables. También una cuestión emocional compleja. Les es difícil como que mantener trabajos, a lo mejor estar bien con sus familias, porque la cuestión de poder responder apropiadamente a una emoción se les dificulta en gran medida. Y es esto lo que empieza como que a tener varias implicaciones y problemas en toda su vida. O sea, básicamente es como esta dificultad que puede tener una persona en cómo nos regulamos emocionalmente, cómo nos comportamos ante ciertas circunstancias de la vida. Va por ahí. ¿Cómo se manifiesta esto? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta que quizás realmente sí estoy con esta, atravesando esta patología, esta enfermedad, digamos? ¿Y qué es y qué no es? Okay. Una cuestión importante que de verdad podemos notar es esta dificultad persistente para poder manejar las emociones. Sí, básicamente voy de 0 a 100 en un momento y me es muy difícil volver a una línea base. Y en el momento en el que yo estoy con alguna emoción, ya sea tristeza, enojo, cualquiera de ellas, básicamente me es difícil funcionar, ¿ya? Porque empiezo en una cuestión de que no puedo tomar decisiones cuando estoy atravesando una emoción, no puedo controlarme, no puedo regular lo que digo, no puedo regular lo que hago. Y esto básicamente sería el TLP. Si me dices que no es el TLP como tal, podríamos hablar de otros tipos de trastornos mentales que pueden ser diferenciados, ¿no? Porque hay muchos otros que comparten cuestiones emocionales, pero básicamente el TLP implica toda una vida de estos síntomas persistentemente. Básicamente esta cuestión de la emoción es
a lo largo de toda la vida y les es muy difícil como que poder controlarse y poder comunicar sus emociones, es casi imposible porque básicamente lo que hacen es explotar y esto tiene una afectación muy importante a nivel familiar, a nivel de la pareja, porque llega un punto en el que el medio está cansado, no saben cómo manejar y la persona tampoco sabe cómo manejarse. Dijiste algo que me llamó mucho la atención y que me parece súper interesante. Son estos cambios abruptos de pasar de 0 a 100. Puede quizás confundirse con otro trastorno que está muy popularizado. Sobre todo en redes sociales vemos que la gente utiliza el que estoy bipolar, ¿no? Que es este de amanecí feliz y de pronto a la tarde estoy triste, después me enojo. Son estos cambios yo que considero cambios emocionales normales, porque a veces la gente, siempre en ese afán de darle un nombre a todo, se auto etiqueta. Es muy diferente. Ok, es fácil como que empezar a confundir, pero es importante entender que la cuestión de la bipolaridad lleva episodios, ¿sí? Episodios más prolongados. En cambio, en el TLP nosotros podemos hablar de que básicamente la persona se desregula ante cualquier tipo de emoción, ¿sí? No va solamente de tristeza a felicidad, sino que puede ser el enojo o las cuestiones referentes a la tristeza, ¿sí? Pero generalmente se reconoce porque, como te digo, o sea, no es que pase un tiempo bien y pase un tiempo luego mal, sino que cualquier emoción puede llevarla de 0 a 100 y, como te digo, la dificultad para volver al punto cero. Son grandes reacciones emocionales, grandes reacciones físicas a nivel de comportamiento y conductual. Es básicamente esta cuestión de que explotamos. Podemos hacer de todo un problema, o sea, podemos hacer todo un problema en el momento en el que nos sentimos mal. ¿Cómo podemos nosotros, uno mismo, quizás dentro del hogar o dentro de como amigo, darnos cuenta de esto? ¿Cómo surge esto? ¿Cuáles son estos signos de alarma, estos signos de alerta? ¿Qué podemos empezar a prestarle atención para ver que algo está pasando? ¿O simplemente esto se empieza a manifestar de la noche a la mañana? De pronto vemos que no se pueden regular, que no podemos controlar comportamientos. ¿Cómo se va presentando esta situación? Algo mucho más evidente es cómo son las reacciones en cuestión de la emoción. Y también otra cuestión importante y que pasa muy frecuentemente es esta cuestión de las autolesiones, ¿no? Llegan a un punto tal en el que les es tan difícil regularse emocionalmente que recurren a autolesiones para poder bajar la intensidad de la emoción. Otra cuestión importante es que vemos mucha sensibilidad. Por ejemplo, las personas con TLP tienden a analizar mucho. ¿Sí? Por ejemplo, ven las emociones de los otros, tienen una interpretación acerca de lo que los otros piensan o hacen y básicamente eso también les puede llevar a activarse. Estas son una de las cuestiones principales que se puede observar. Pero como te digo, las explosiones conductuales. Esa es la clave. O sea, ves a alguien que le es difícil funcionar en muchas situaciones porque básicamente explota. Ok, interesante. Tú hablabas de algo también que me deja con un poco de intriga. Hablabas de que la familia, la gente que está alrededor se cansa. ¿Cómo debe ser nuestra manera de abordar, quizás de no explotar junto a ellos, no ser más fuertes? ¿Cómo es una manera correcta o cómo podemos acompañar en ese proceso? Ok, para responder a tu pregunta, aquí sería interesante hablar de cómo la familia también se configura para que la persona llegue a tener TLP. Es algo complejo, porque básicamente hablamos de personas que tienen vulnerabilidad emocional, una vulnerabilidad biológica. Nosotros podremos haber notado básicamente en nuestras familias que siempre hay alguien que es más emocional, que a lo mejor llora más, que a lo mejor reacciona de diferente manera y le cuesta mucho más llevar sus emociones. Eso, en combinación con una familia totalmente invalidante a lo largo del tiempo, es como que la fórmula perfecta para que alguien desarrolle TLP, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al hablar de invalidación en la familia, decimos que básicamente es como que la persona tiene respuestas emocionales, ¿no? Viene siendo un niño al que le dicen, el niño tiene hambre, básicamente, y empieza a llorar porque tiene hambre, mamá, tengo hambre. Y resulta que la mamá le dice, no, tú lo que tienes es sueño.
Y el niño, ¿pero cómo? O sea, yo ya estaba llorando porque tenía hambre, entonces creo que voy a llorar 3 horas más para ver si en realidad entienden que lo que tengo es hambre. Entonces desde ahí empieza la invalidación emocional. Y es como que son niños mucho más sensibles. Pero ¿qué pasa? Culturalmente tenemos esta idea de que no tienes que llorar, de que tienes que ser fuerte, de que tienes que estar siempre al 100, ¿no? Y pasa esto de que no llores, tú eres niño, o no llores, las niñas valientes no lloran. Entonces ahí el niño empieza a decir, como que, ¿por qué? O sea, me estoy sintiendo mal. Empiezan a dudar ellos mismos de sus emociones. Y esto es lo que a la larga les lleva a que en el futuro tengan que tener explosiones emocionales para básicamente comunicar que me estoy sintiendo mal. Porque en mi historia de vida, cuando era niño, no me era tomado en serio cada vez que a la gente le comunicaba que estaba triste. Porque me decían, no estás triste, tienes hambre o tienes sueño. Entonces, ese es el rol de la familia. Y como empiezan a haber más explosiones emocionales, la familia llega a cansarse. Porque generalmente los otros miembros de la familia no actúan de la misma manera. Okay. Entonces, esto es importante a la hora de ver el rol que tiene la familia también en la configuración del TLP y también cómo llega a esta cuestión del cansancio. Porque si son padres que son constantemente estrictos e invalidantes, pues ya no saben, llega un punto en el que ya no saben qué hacer con sus hijos, ya no saben qué hacer con la persona que tiene TLP, porque no comprenden cómo se va configurando esto. Muy interesante eso que dices, me trae a colación, justo en los episodios anteriores tuvimos la visita de Jean-Pierre y también de Salomé, tocábamos la importancia, ¿no? de este relacionamiento que tienen los padres, ¿no? De validar las emociones, de entenderlas, de comprender, y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? La importancia que es de los adultos, de los que estamos acompañando en el crecer, en el desarrollo, de poder comprender nuestras emociones y también que nos permita comprender lo que el otro está sintiendo. Me parece muy importante. ¿Existe alguna edad, algún momento en el que esto se pueda manifestar con más fuerza? ¿O simplemente pasó una circunstancia y de pronto se produce? A ver, esto de las explosiones emocionales y de la vulnerabilidad se va configurando durante la infancia, pero donde más se manifiesta y empieza a verse es en la adolescencia, ¿sí? Porque hay una cuestión que se combina más vulnerabilidad por las cuestiones hormonales que cambian en los adolescentes y ahí es donde se empieza a ver más dificultades en la regulación. Puede no ser en todos los espacios, eso hay que tenerlo claro, pero generalmente cuando se están comportando y se están configurando de una manera, suele como empezar a generalizarse, es decir, yo empiezo a tener estas explosiones en casa, ¿no? Porque no me están entendiendo, entonces como estoy actuando frecuentemente así en mi casa, puede que esto se traslade o se generalice a la cuestión básicamente de la pareja o también de los amigos, porque les es difícil controlar. Si estás actuando de una manera en un lugar, capaz que te sirve también actuar de la misma manera en otro. ¿Las personas que están atravesando por estas circunstancias son de alguna manera conscientes? ¿Existe en algún momento en el que reconocen que quizás la forma en cómo reaccionan no es la adecuada? ¿Cómo ellos perciben esto? A ver, creo que empieza un cuestionamiento cuando les es difícil funcionar socialmente, porque tiene una alta afectación social, ¿sí? Entonces empiezan a ver, pero ¿por qué la otra gente no está reaccionando? Pero ahí empieza un ciclo de culpa, ¿no? De ¿por qué yo estoy reaccionando de esta manera? ¿Soy yo el que siempre está mal? Pero en el momento en el que están teniendo la explosión emocional es básicamente para ellos muy complejo lograr regularse o lograr darse cuenta que eso no es necesariamente lo que quieren. Pero creo que para responder a tu pregunta, el momento en el que ellos empiezan a ser más conscientes de esto es cuando les es difícil funcionar en espacios. Ok. ¿Cómo nosotros, los que estamos alrededor, podemos apoyar, brindar un apoyo o ser ese apoyo que quizás estas personas necesiten? Básicamente, si ellos crecieron en un ambiente que resulta invalidante, la forma en la que podemos dar apoyo es empezar a ser validantes, ¿sí? Muchas veces es como que le decimos a la gente, no llores, no estés mal, ya sal, ya ponte feliz, pero tenemos que empezar a ver realmente qué implicaciones tiene esto,
Porque, ¿qué pasa si básicamente alguien ha estado feliz todo el tiempo y necesita sentirse triste? Tenemos un miedo extremo a que la gente no esté bien y a que yo no esté bien, porque nos incomoda, ¿no? Y sí, claro, se siente feo cuando alguien está enojado o cuando alguien está triste, pero es importante entender que todas las emociones son válidas, básicamente. Desde ahí, partiendo desde ahí, y preguntándole a la persona qué es lo que necesita en un determinado momento, podemos empezar a cambiar algo para este paciente consultante con TLP. Porque en algún punto están tan acostumbrados a que cuestionen sus emociones que simplemente dejarles estar o apoyarles o comprenderles es algo muy diferente para ellos y puede ser clave para un proceso de adaptación y de recuperación. Tengo entendido que tú tienes experiencia abordando con personas con esta problemática. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor tipo de abordaje? ¿Es importante que la familia acompañe el proceso? ¿Cómo es el proceso terapéutico con ellos? Desde lo individual, familiar, quizás lo grupal, ¿nos ayuda? A ver, hay varios estudios para el tratamiento en TLP. Hay básicamente más tratamientos que cuentan con más evidencia, pero los que han demostrado, como te digo, una gran efectividad básicamente son los tratamientos conductuales, pero es importante también que estos tratamientos conductuales vengan con una base de mucha validación, ¿sí? En este caso podemos hablar de la terapia dialéctica conductual, que es un tratamiento que no solamente va en un tratamiento individual, sino incluye una cuestión de grupo, una cuestión social, porque básicamente les cuesta mucho relacionarse con otros, entonces tiene un grupo exclusivamente para el desarrollo de habilidades. Este ha demostrado ser muy efectivo porque básicamente les cuesta esta cuestión de la efectividad interpersonal. Este desarrollo de habilidades viene acompañado de regulación de emoción, de poder estar presente, de aprender a observarse y también de aprender habilidades de efectividad interpersonal que les sirve mucho más. Pero de ahí hay una variedad de tratamientos que pueden también contribuir, cognitivos conductuales, pero el punto es que un tratamiento completo en el que des apoyo individual y grupal es lo óptimo. Muchísimas gracias, Fran, por toda la información que nos brindaste acerca de algo que siento yo que no está muy bien comprendido aún fuera de los espacios terapéuticos, algo en lo que aún debemos seguir ahondando, hablarlo mucho más, porque en sí las problemáticas de salud mental es algo de lo que no se habla con mucha regularidad, ¿no? Por ciertos temores a que esto se pueda contagiar o cosas por el estilo. ¿Algo más que te gustaría añadir a este espacio? Claro, justo acerca de lo que mencionabas, es importante que la gente que está atravesando por esto pueda empezar a crear una comunidad, ¿sí? Porque a menudo hay esta cuestión de incomprensión, ¿no? Nos hemos topado con muchas personas, tanto familiares como consultantes, que en algún punto se sienten solos, piensan que solo a mi hijo le está pasando esto, solo a mí me está pasando esto. Entonces, más bien, dejar ánimo y el centro de terapia como un espacio para que la gente pueda empezar a crear un espacio de conciencia y de comunidad con respecto al trastorno límite de la personalidad. Creo que en nuestro país es algo que hace falta, porque hay otros países, hay otros espacios donde se están logrando cosas importantes en comunidad. Entonces, más bien, invitar a la gente que está viendo este episodio, que nos oye, básicamente a que puedan contactarse, porque creo que Ánimo está buscando ser este pionero en básicamente poder crear este sentido para las personas con trastorno límite. Muchísimas gracias, Fran, y creo que tocaste algo muy muy importante, el buscar y generar estos espacios donde nos demos cuenta que más allá de la situación por la que lleguemos a pedir ayuda, no somos los únicos, que siempre habrá alguien más con quien podemos compartir, con quien podemos aprender y sentirnos identificados. Creo que eso es súper importante. Te agradezco muchísimo, Francis, por estar acá. Nuevamente a nuestros espectadores, si llegaron hasta acá, hasta esta parte final, recuerden, está en nuestra sección de comentarios, dejarnos preguntas, dudas, quizás algo que necesite ser aclarado. Estamos abiertos ante todos ustedes. Y recuerden visitar nuestras redes sociales por más información acerca de los servicios con los que contamos dentro de Ánimo,
para el trastorno límite de la personalidad. Nuevamente, muchísimas gracias, Fran, por dedicarnos este tiempo, no solo a mí, sino a todos los que estamos atrás de la pantalla. Muchas gracias. Ha sido un gusto y nos estaremos viendo pronto. Queremos hablar de cosas que no se hablan. Por eso, te invitamos a ser parte de conversaciones profundas con nuestros expertos en psicología. Te esperamos en el siguiente episodio de No Necesariamente, creado para ti.